Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. En este día vamos a hablar de un tema que es muy pero muy importante y especialmente por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿cierto? El contexto de lo que está pasando en muchas universidades, colegios públicos o privados, lo que podemos ver también en redes sociales. Bueno, ya en todos lados, y me estoy refiriendo a esta ideología de género, a esta forma de condicionar, de adoctrinar a los niños desde pequeños, con una visión completamente pagana, con una visión completamente fuera de lo que tiene que ver el Evangelio, la palabra de Dios. Así que esto es muy importante y hoy quiero referirme al respecto, aunque tengo algunos videos atrás hablando sobre la necesidad del culto familiar, algo que no debería hacerse solamente un día del Señor o un día domingo, sino que debería hacerse todos los días. Los padres, el cabeza de hogar también, en este caso yo soy responsable delante de Dios de enseñar a mis hijas en la palabra de Dios, de llevarlas a Cristo a través de las enseñanzas. Y esta responsabilidad está sobre cada uno de los padres. Y esto es lo que me gustaría acoplar también con algo que va a suceder mañana, si Dios lo permite, allí en Fe y Cultura, en Facebook. Recuerda, Fe y Cultura, donde está la hermana Andrea Vázquez, también el hermano Alejandro Esteban y también quien les habla, queridos hermanos, donde tenemos invitados a un matrimonio que nos va a estar hablando sobre homeschool. Y creo que es un temazo, mejor dicho, un tema importante, un tema para poder conocer, poder meditar y ver qué acción tomar con respecto a lo que está sucediendo en nuestro contexto. Vamos a dejar a nuestros hijos, vamos a entregar a nuestros hijos a un estado pagano para que lo eduque. Muchos hablan y dicen, pero bueno, no es tan malo, o sí es malo, y eso lo vamos a ver mañana allí en Fe y Cultura, donde vamos a hablar sobre homeschool. Así que no te lo pierdas mañana, si Dios lo permite, a las 8:30 de la tarde, hora Chile, 7:30 de la tarde Colombia y también México, como también creo que Estados Unidos. Así que no te lo pierdas mañana. Y hoy voy a hacer un breve video hablando sobre esa urgencia que existe en muchas familias cristianas de guiar a sus hijos al Señor, de que lean la Escritura, de que piensen al respecto, que puedan crecer con una cosmovisión cristiana. No solamente llevarlos el día domingo y que estén allí sentados, que sean entregados a la escuela dominical, a que pinten algún dibujo. En cierto sentido, la escuela dominical no está mal, pero yo claramente cambiaría ciertas cosas que suceden hoy en las escuelas dominicales. Pero claramente a lo mejor ese es un tema para otro video, aunque me gustaría hablar un poco. Creo que en las escuelas dominicales debería haber mucha más enseñanza doctrinal sólida, más que los niños crezcan pintando algunos dibujos, o que crezcan con ciertas historias sacadas más de la fantasía que de lo que dice la escritura. La forma a lo mejor puede variar, ¿cierto? Pero creo que los niños desde pequeños necesitan aprender doctrina, crecer con una cosmovisión cristiana verdadera y sólida, claramente. Bueno, eso es lo que opino un poco sobre las escuelas dominicales, lo cual no estoy diciendo que esté mal, pero sí las reforzaría y cambiaría ciertas cosas. Ahora, hablando sobre la educación de los hijos dentro de la familia, debemos comprender que Dios nos ha dado a los padres la responsabilidad primera de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, que ellos crezcan en toda disciplina y doctrina. Eso cabe sobre nosotros.
no sobre el pastor, no sobre la escuela dominical o las tías de la escuela dominical, no, queridos hermanos, no sobre los presbíteros, no, sobre los padres, aunque claramente el liderazgo de una iglesia debe enseñar también a los padres que ellos deben guiar a sus hijos en la palabra de Dios, de que traerlos, ¿cierto? A que ellos reciban la señal del pacto. No todo termina o acaba allí, sino que en la señal del pacto, que es el bautismo, o mejor dicho, dentro del pacto, existen responsabilidades sobre cada uno de nosotros, y esas responsabilidades son especialmente llevar a nuestros hijos a Dios, guiar el corazón de nuestros hijos a Cristo, a que puedan entender y comprender que ellos han nacido muertos en delitos y pecados, que necesitan a Cristo en sus vidas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso, esa responsabilidad está sobre los padres. Y esto en Latinoamérica no se comprende mucho y es muy lamentable. Hemos visto al pasar del tiempo, después de lo que ha sucedido aquí en el contexto de Chile, este estallido social, ¿cierto? Donde muchos jóvenes estuvieron en la calle haciendo vandalidades, marchando a favor del comunismo, algo que es totalmente contrario, y hablo de contrariedad al respecto de aquellos jóvenes cristianos que andaban entre medio de muchas revueltas. Ahora, ¿cómo un padre puede preguntarse, pero bueno, si él era cristiano, ¿por qué está allí? Bueno, en simples palabras, hiciste mal tu trabajo, hiciste mal lo que deberías haber hecho desde un principio, guiar a tus hijos en toda disciplina y toda doctrina y palabra del Señor. Y eso, queridos hermanos, es importante de comprender, de entender para tomar acciones hoy. No esperes para mañana, como dice la palabra. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. No endurezcas tu corazón a esto. Meditemos al respecto. Hay una gran responsabilidad sobre los padres. Y si amamos a nuestros hijos, debemos guiarlos al Señor. Quiero citar ciertas cosas que escribe Greg Vansen en un pequeño artículo que tengo allí en Presbiterianismo Confesional en WordPress, y él dice esto: el hombre fue creado a semejanza de Dios y para la gloria de Dios, para estudiar, subyugar y desarrollar el mundo en el cual Dios le ha colocado. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Naturalmente, desde el mismo comienzo fue una tarea que pertenecía a los padres, la de inculcar esta perspectiva en sus hijos y ayudarles a ir en pos de ella. Esto es así. El relato bíblico es del principio, el mandato cultural, ¿cierto? ¿Cómo se cumple el mandato cultural? Claramente no se cumple de forma solitaria entre Adán y Eva. Ellos tendrían hijos, ¿cierto? Dios dio la capacidad de procrear, y esos hijos debían o deberían o deben, mejor dicho, ser enseñados, ser guiados en la palabra de Dios, crecer con una cosmovisión cristiana. Greg Vansen también escribe esto: la rebelión ética contra Dios ha resultado en una maldición sobre la humanidad, que es experimentada no solamente espiritualmente, sino también intelectualmente, y que introduce una antítesis inevitable entre aquellos que antagonizan con Dios y aquellos que pertenecen al Salvador prometido. De allí que la tarea de obtener conocimiento apropiado del mundo y desarrollar una cultura que glorifique a Dios encuentra tremendos obstáculos y distorsiones, haciendo imperativo que los padres eduquen a sus hijos dentro de la perspectiva y poder de la gracia y revelación de Dios. Claro, ¿cómo cambiamos la cultura? ¿Cómo avanzamos, cierto, en este mundo? Y una forma de avanzar, una forma de extender el reino, queridos padres, queridos hermanos, es enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios, guiándolos en toda doctrina, ¿cierto? En esta vida, a través de las enseñanzas que nos entrega su palabra.
y vuelvo a repetir, que puedan crecer con una cosmovisión cristiana. La redención que Cristo ha asegurado para nosotros no solo nos salva espiritualmente de la ira venidera, sino que también nos libera de la futilidad intelectual y el razonamiento necio en nuestros métodos y aprendizaje con respecto al mundo en el que al presente vivimos. Somos llamados, vuelvo a repetir, somos llamados a enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y bien dice aquí Greg Vance, no solamente algo espiritual, ¿cierto? Sino que esto también tiene que ver con conocimiento. Greg Vance también dice esto: la responsabilidad señalada aquí ha sido parte de la confesión de fe del pueblo de Dios desde los primeros días de su existencia. En realidad, una aplicación primordial del primero y gran mandamiento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, constituye un elemento central en cuanto a lo que significa guardar el pacto con Dios para aquellos que son salvos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, constante y consistentemente en todo tiempo y lugar, cubriendo todas las esferas del pensamiento humano, actividad y áreas del vivir. Se ha de tomar nota de que esta responsabilidad ha sido asignada directamente por Dios a los padres por encima de cualquier otra institución de la sociedad. Entonces, indiferentemente de cualquier tópico acerca del cual el niño pueda aprender, desde las matemáticas y las ciencias hasta la historia, los estudios sociales, la literatura y las artes, los padres tienen una responsabilidad otorgada por Dios de velar porque sus hijos aprendan estos tópicos tanto como sea posible, dados los recursos y oportunidades disponibles para sus padres, con la perspectiva y aplicación de la cosmovisión cristiana tal y como es derivada de la revelación de Dios. Bunsen dice aquí algo bien interesante: los padres tienen una responsabilidad otorgada por Dios, y esto es lo que dije hace un momento atrás. Dios ha puesto esta responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y de guiar a nuestros hijos sobre nosotros. ¿Y qué sucede hoy en día? ¿Qué podemos ver en diferentes países? Que esta ideología de género, o que este progresismo que ha avanzado, ¿cierto?, en varias naciones, quiere quitar la tutela de los padres sobre los hijos. Quieren romper esto que Dios ha otorgado sobre los padres: la responsabilidad de guiar a sus hijos, la responsabilidad de velar por ellos, la responsabilidad de cuidar de ellos. ¿Y cómo podemos cuidar de nuestros hijos? ¿O cómo podemos proveer lo que ellos necesitan? No solamente trayendo lo material para sus vidas, sino guiándolos en la palabra de Dios, en toda enseñanza que la Escritura nos entrega para que ellos puedan crecer con una visión distinta de muchos jóvenes y niños que están creciendo en este tiempo. Deuteronomio 6, del versículo 4 al 5, nos da una perspectiva clara de lo que los padres deberíamos estar haciendo, que es repetir a nuestros hijos lo que Dios nos ha enseñado, o lo que Dios nos entrega cuando leemos su palabra, cuando meditamos sobre ella, cuando estudiamos a lo mejor teología o leemos algún libro. Poder traspasar estas enseñanzas que Dios nos da a nuestros hijos. Hermanos, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, aquí estoy refiriéndome exclusivamente a la enseñanza espiritual, a lo que todo cristiano normal, debería estar haciendo hoy en día. Nuestros hijos van a ser condicionados por distintas cosas, por los videojuegos, y no es que los videojuegos sean malos, pero dentro de la temática de muchos videojuegos, dentro de la temática de mucho anime, el anime también, todo este tema del otaku, ¿cierto? Y otras cosas más, el manga, existen temáticas dentro de estos diálogos, de este drama, ¿cierto?, que
en cierto sentido y poco a poco van a ir condicionando a nuestros hijos si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, no repetimos estas cosas que Dios nos ha dado a nuestros hijos. Por otro lado, y vuelvo a apuntar a eso mismo, la enseñanza en los colegios públicos, como también hoy en día privados, están siendo forzados por esta ideología a que los niños empiecen a adoptar ciertas prácticas y cierta manera de pensar que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, va en contra de la naturaleza humana, va en contra del matrimonio, va en contra de lo natural que Dios ha establecido. Por lo tanto, ¿es algo importante? Sí, es algo muy, muy importante. Dios ha puesto esta responsabilidad sobre mí. Dios ha puesto esta responsabilidad sobre ti si eres padre. Y por lo tanto debemos asumirla hoy. Debemos escuchar la voz de Dios y clamar si a lo mejor nuestro corazón no se mueve a estas cosas. ¿Para qué? Y de esa manera podamos tomar con responsabilidad y con fuerza y claramente con firmeza el estar cada día guiando a nuestros hijos en la palabra de Dios. Incentivarlos a que lean la escritura, incentivarlos a que memoricen versículos de la palabra de Dios y también tomarlos y hacer reuniones en nuestro hogar que vendrían siendo los cultos familiares, orar unos por otros, mostrar y ser agradecidos también delante de nuestros hijos, mostrar acción de gracias por lo que Dios nos ha dado. Cada una de estas cosas ayudan para que nuestros hijos puedan crecer viéndonos también como sus padres, como aquellos pilares que ellos tienen delante de ellos, como personas que aman a Dios y que también son ejemplo en el núcleo familiar, o mejor dicho, la familia del pacto. Así que este pequeño tema, ¿por qué digo pequeño? Porque lo he abordado de una forma breve. Existen más videos por allí en mi canal, pero quiero acoplarlo y vuelvo a repetir con algo que vamos a estar hablando mañana allí en Fe y Cultura, en Facebook. Les animo a que vayan a Facebook, que pongan allí me interesa, para que mañana puedan estar atentos al momento de la transmisión, puedan dejar sus preguntas. Es más, por mi parte, no tengo todo el conocimiento sobre el tema de homeschool, para nada. Es más, voy a estar igual que ustedes, aprendiendo, meditando. También voy a estar haciendo preguntas. Así que los invito para mañana, viernes, si Dios lo permite, para que nos acompañen allí en Fe y Cultura con esta temática, o este tema, mejor dicho, sobre homeschool. Ese video de igual forma va a estar en este canal, lo vamos a tener acá y va a estar allí libre para que tú puedas verlo en el momento en que quieras, ¿cierto? Bueno, queridos amigos y hermanos, este ha sido el breve capítulo del día de hoy, así que los animo a dos cosas: a suscribirse un poco más abajo a mi canal, que también le puedan dar a la campanita para que YouTube les envíe una notificación al momento en que suba un nuevo video, y nos vemos hasta la próxima.